economista Miguel Collado Di Franco. Ustedes los economistas están muy de moda en esta etapa. Buen día y muchísimas gracias por estar en Buenos Días RD. Buenos días, María, un placer estar con ustedes. Bueno, en este caso contigo ahora mismo, sí, empezando el programa. Señor Di Franco, el tema del déficit fiscal, que algunos economistas dicen que será récord este año debido a la situación de la pandemia, que como hemos dicho, nadie vio venir, sería tan fuerte que afectaría de una manera drástica al gobierno. Fíjate, poniendo en contexto la situación fiscal, obviamente esperábamos una reducción en los ingresos, dado la reducción en la actividad económica que se ha generado desde marzo hacia acá, producto precisamente del tema de la pandemia de la COVID-19. Esto ha sido reconocido en el último presupuesto complementario, que está ahora mismo, bueno, prontamente se va a aprobar este presupuesto complementario que le llamamos de agosto, porque tuvimos uno en junio. Ya este presupuesto representa, con relación a lo que había sido presupuestado originalmente para 2020, una reducción de unos 140.500 millones de pesos en los ingresos. Ahora bien, esto ha sido acompañado de un incremento en el gasto sustancial. Cuando digo sustancial, es que si uno lo compara con la ejecución del 2019, sería la referencia, ya que al ser ejecutado este monto o al cerrar el 2019, compararíamos cómo ahora se prevé que cerraría el 2020 y estamos hablando de un incremento de un 35% aproximadamente. Esto es más de 265.000 millones de pesos. Cuando tú tienes esa combinación de unos ingresos inferiores a lo presupuestado e incluso inferiores en este último presupuesto complementario al que se elaboró en junio. Sí, el anterior lo elaboraron las autoridades pasadas, estamos hablando de una reducción en comparación con esa de más de 60.000 millones de pesos. Entonces, cuando tú combinas esos dos factores, la reducción esperada, definitivamente por la contracción económica, como dije, pero un incremento muy fuerte en los gastos, pues va a generar un déficit, y en este caso es un déficit que de verdad que es significativo y tal vez dentro de la historia reciente de República Dominicana es el mayor. Usamos de referencia el del 2012, que todos recordamos que fue un déficit en ese momento también histórico. No, el 2012 cuando la transición de los gobiernos del PLD, sí. el gobierno de Leonel Fernández, la transición hacia Daniel I, el mandato de Danilo Medina, sí, tuvimos un déficit superior al 7%, 7.1%. Ahora vamos a tener un déficit que sería de unos 9.3% del Producto Interno Bruto. Más alto, ¿verdad? De los últimos años. Sí, de hecho, por eso, claro, por eso hago un poco de referencia a aquel del año 2012, que en ese momento, tenía tal vez el récord histórico, sin el tal vez, en la historia reciente, y ahora, poniéndolo en perspectiva. Un récord de 7%, lo que usted decía, y no había pandemia. Sí, correcto. Sabíamos que la situación de pandemia iba a
a deteriorar las finanzas públicas solamente por el hecho que mencioné de la reducción esperada en los ingresos. Es algo lógico. Nosotros esperábamos que tuviésemos un déficit superior al promedio de los últimos años, natural. Sin embargo, este déficit, por el incremento en el gasto que se ha producido, que no se han generado ahorros significativos en ese sentido, vamos a tener ese déficit repito, del 9.3% del Producto Interno Bruto que ha sido, del Producto Interno Bruto que ha sido estimado por las mismas autoridades para este año como un déficit menor al que se tenía originalmente. Por supuesto, por la misma contracción de la actividad económica, del turismo principalmente, de la actividad exportadora, de las mismas actividades internas de la economía, producto en un momento de las medidas de contención, de la cuarentena casi generalizada, y luego, bueno, porque no ha podido recuperarse del todo todavía la economía y muchos sectores han sufrido y tal vez algunos hasta permanentemente. Sí. ¿Qué le esperaría al gobierno dominicano en este sentido? Porque tendría que buscar recursos internacionales, acudir a organismos internacionales. Hasta diciembre el gobierno ha prometido seguir otorgando estos planes sociales a los dominicanos que han sido suspendidos o que no tienen trabajo. Y necesita recursos para esto, para recuperar la economía, para hacer las inversiones y las construcciones que se han prometido. Entonces va a tener que accesar a recursos. ¿Qué porcentaje ya del PIB ocupa nuestra deuda y qué opciones tiene el gobierno para poder levantar la economía? Bueno, vamos por partes, ¿sí? A ir desglosando ese panorama con muchos elementos que bien menciona, que están relacionados con las finanzas públicas ahora mismo. Lo primero es a lo que hace referencia con relación al financiamiento de este déficit, al financiamiento que será necesario tomar nuevos endeudamientos. Fíjate, de acuerdo a este nuevo presupuesto complementario, el déficit traducido a dólares andaría por el orden de los 7.300 millones de dólares, más los requerimientos de capital para financiamiento, para pago de compromisos que ya se tenían, que sumarían unos 3.000 y tantos millones. Estaríamos hablando de un monto global de unos 10.500 millones de dólares que necesitará la economía dominicana durante el año 2020 para su financiamiento completo, el financiamiento de la finanza pública. Repito, 10.500 millones, que es una cantidad considerable de dinero, también algo histórico en República Dominicana. Bien, ¿cómo se financiará ese monto? Ya hay una parte que ha sido contraída de deuda. Recordemos que, por ejemplo, en enero se emitieron unos 2.500 millones de bonos soberanos, luego ha habido emisiones internas, ha entrado dinero del Fondo Monetario Internacional, unos 650 millones de dólares, ha entrado dinero de otras multilaterales, y cuando uno totaliza eso, llega a que tenemos ahora mismo un monto aproximado de 6.300 millones de dólares que ya ha sido financiado. Ahora, para llegar a los 10.500 que mencioné, quedarían todavía 4.200 por financiar. Una parte de eso será emitida internamente. Lo que entendemos es que se habla de unos 3.400 millones de dólares que se financiarían fuera. Nosotros entendemos y esperamos, cuando digo nosotros, desde el CRES, el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenibles, que esto se haga a través de una emisión de bonos internacionales, de bonos globales, bonos soberanos. Sí, porque nosotros entendemos que tenemos la capacidad de
y hago un paréntesis, por ahí viene un presupuesto para el 2021, que debe ser introducido en el próximo mes de octubre. Y nosotros esperaríamos que ya en ese presupuesto se hable de reformas estructurales que necesita la economía, reformas estructurales para cambiar la economía y ponerla en una posición de poder generar más empleos, más ingresos, más divisas. Cerrando este paréntesis, lo que quiero decir es que nosotros como dominicanos podemos hacer nuestra emisión sin recurrir a estos organismos internacionales que a veces nos ponen unas condiciones que no necesariamente son las que más nos benefician. Además, y esto es bueno que la gente lo sepa, y yo estoy seguro de que nuestros televidentes lo saben porque ha salido mucho en la noticia, cuál ha sido la política que ha primado desde la pandemia, del inicio de la pandemia a nivel internacional en términos monetarios. Hay mucha liquidez a nivel internacional. La Reserva Federal, que tuvo una reunión la semana pasada, ha mantenido su compromiso de expansión de la moneda, bajando los tipos de interés, y esto beneficia a países como nosotros que salgamos a tomar dinero fuera, o sea, a emitir bonos. O sea, las condiciones están dadas. El problema aquí, María, es qué pasa posteriormente. Sí podemos ir a los mercados de capitales, como dije, a buscar el dinero. Sí estaría disponible. Ahora, República Dominicana va a tener dentro de sus finanzas públicas un peso mayor en el pago de intereses. Sí, claro, porque aunque las condiciones sean ahora tal vez más favorables en términos de las tasas que podamos conseguir, del rendimiento de nuestros bonos, sin embargo, este volumen de endeudamiento que ya mencioné, 10.000 millones de dólares en un solo año, va a llevar la presión, las finanzas públicas por el lado del gasto en intereses. Cuando uno ve la relación de cuántos representan el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios, ve que esa relación ha ido aumentando. Y entonces, ¿en cuántos años podría la República Dominicana ir liberándose de estos préstamos, de estos intereses, y de qué manera? Porque sería como un círculo vicioso, y por esta situación va a tener que seguir endeudándose. Entonces el gobierno va a tener que cambiar su manera de gasto y saber en qué invierte para poder ir reduciendo poco a poco estos préstamos y estos intereses. Es una situación difícil. ¿Nuestra economía cuándo sería saneada? Bueno, mira, nosotros desde por lo menos en el 2012 venimos advirtiendo sobre la situación de las finanzas públicas. En ese momento, esa relación que te describí hace un momento del gasto de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios, que es tu capacidad verdadera para tú pagar esa deuda. No es... Sí, porque se habla de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, que recuerdo que era uno de los elementos de tu pregunta, y contestándote esa parte, nosotros ya estimamos que la deuda consolidada, entiéndase el sector público no financiero, que es el gobierno, más aquellas empresas relacionadas, como la CDE y otras, más el Banco Central, suman ya un 63% de esa deuda consolidada, suma un 63% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Eso es aclarando que nosotros no restamos la deuda intragubernamental, que es una deuda que se emitió para ayudar al Banco Central por su situación en la que quedó luego del rescate bancario por la crisis de 2003-2004. Sin embargo, esa deuda, esos pasivos que se emitieron por Hacienda, no han reducido los pasivos del Banco Central. Por eso nosotros lo que vemos es que hubo en realidad un incremento. Aclarando eso, por ahí es que anda la deuda como porcentaje del PIB actualmente, y la relación ingresos,
gasto en intereses como ingreso, con porcentaje de ingreso tributario, ya supera el 30%. Cuando veníamos advirtiendo antes, años atrás, esa relación era de un 20%, luego se acercó a un 25% en años recientes y ya supera el 30%. Entonces, contestando tu pregunta es, bueno, en realidad ya empezará, la presión está ahí sobre las finanzas públicas, y lo que uno esperaría entonces es que a partir del próximo presupuesto para el 2021, que te mencioné que ya pronto lo tendremos en octubre, pues empecemos a retomar la senda de sostenibilidad fiscal en la economía dominicana. Porque esta situación de coyuntural de la pandemia, bueno, tú dirás, era necesario el endeudamiento público, aunque entendemos que podía evitarse que fuese tanto, porque podían tomarse acciones por medio del control del gasto. Bueno, pero ya que se nos está saliendo de las manos con este déficit, debemos hacer algo para empezar a enderezar las finanzas públicas. El presidente dijo anoche, el presidente hizo algunas promesas de campaña, entre ellos aumento a policías, aumento de pensiones, y el presidente ha dicho que este año el presupuesto estará destinado, y es lo correcto, al tema de la situación económica y la situación sanitaria, porque es lo prioritario. Sin embargo, él ha dicho que estos aumentos estarían dispuestos para el presupuesto del año 2021. ¿Usted cree que estaríamos en condiciones de reajustar salarios ya a partir del próximo año, o usted recomienda que este tipo de decisiones se lleven quizás al 2022? Bueno, en realidad, vamos a ver, ha habido un ahorro con ciertas medidas que se tomaron de eliminación de instituciones públicas y consolidación, que la vimos positivas y entendíamos que ese ahorro podía ser permanente y beneficiar las finanzas públicas. Y bueno, se anunció que se destinará para el incremento de la cobertura de la ciudadanía del seguro de SENASA. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que si se identifican medidas de ahorro que entendemos que podría hacerse, que habría espacio en las finanzas públicas, podrían irse incrementando o ir haciendo algunas medidas de ese tipo. Lo que vemos, lo que entendemos es que no podemos seguir incrementando el gasto ni hacer estos niveles de gasto permanentes, porque advierto, las finanzas públicas se verían siguiendo comprometidas de acuerdo a esa relación que hablábamos anteriormente. Podría ser una situación que, aunque consigamos créditos, hay que advertir que cuando ya el peso es tan grande de lo que tienes que pagar de tus finanzas, o mejor dicho, de tu endeudamiento, bueno, ya la situación se torna preocupante. Entonces hay que tener mucha cautela, hay que buscar ahorros y hacerlos permanentes y priorizar muy bien el gasto. Es cierto que la pandemia ha necesitado inversión o gastos relacionados con la pandemia, pero es cierto que pueden buscarse alternativas de ahorro y deben hacerse. Sí, sin duda. Por último, la CEPAL ha recomendado que, por ejemplo, para que las empresas no se vayan a la quiebra y puedan mantener a los empleados y haya menos desempleados, ya en República Dominicana hay entre 800,000 y 1,000,000, entre suspendidos y cancelados, porque muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas. La CEPAL, como organismo internacional, ha recomendado que los gobiernos pues faciliten una serie de medidas, exenciones, que ayuden con quizás
pagos de energía eléctrica, en pagos como lo está haciendo ahora a algunos empleados, pagos parciales, entre otras medidas. Las exenciones que ha hecho el gobierno ahora mismo para algunos sectores para poder levantarlos, y quizás lo que tendría que hacer también para las pymes, ¿usted cree que han sido correctos para levantar los diferentes sectores de la economía nacional? Mira, nosotros abogamos desde el CRES por medidas, por reformas estructurales, reformas que nos hagan más competitivos, que ayuden en la creación de empleos, en el ingreso, en la generación de divisas. Yo creo que por ahí es que debemos enfocarnos. Ya entiendo que con son medidas que pueden ser introducidas en el presupuesto ya para el 2021, que como ya hemos mencionado, será en octubre. Ahora bien, nosotros ya hemos tenido unos planes de asistencia que abarcan, por ejemplo, el fase 2. El fase 2 es una ayuda a las empresas manufactureras y a las MIPYMES, que hace una contribución de 5,000 pesos para los empleados. O sea, si usted no ha puesto a nadie, ha suspendido a nadie, pues recibe esa ayuda. O sea que hay un fase ya para la microempresa. Ha habido facilidades de nuevo financiamiento como de refinanciamiento por parte del Banco Central. Ahora, recientemente la DGI ha anunciado que las MIPYMES o las pequeñas, micro y pequeñas no pagarán el anticipo entre agosto y diciembre. Quiero decir ya, ¿perdón? Muy importante esa decisión. Sí, entonces ya ha habido un conjunto de ayudas que están costando al fisco. Ahora lo que entendemos es, bueno, esto no va a durar para siempre y lo que entendemos es, vamos a poner la casa en orden lo más posible y crear aquellas condiciones que han estado ausentes en República Dominicana, que hacen que la economía no sea competitiva para exportar, ni siquiera competitiva en términos de los productos nuestros, poder competir con los importados y poder recuperar la economía de nuevo, insisto, en lo relacionado con la competitividad, con la creación de empleos y mayores ingresos. Yo que entiendo que por ahí es que debe estar el enfoque actualmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Definitivamente el presupuesto del año que viene debe ser un presupuesto muy inteligente y del cual se espera bastante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Miguel Collado Di Franco. Me encanta su apellido, muy fino. Muchas gracias, María. Gracias, bueno, encantado de estar aquí. Mañana será otro día. Adiós.